dejamos el lugar a nuestra hermana Ana. ¿Tienes micrófono? Sí. ¿Puedes tomar su asiento? ¿Dios les bendiga? ¿Así? Sí. ¿No estamos acostumbradas, hermanos? Dios les bendiga, hermanos, pues es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Algunos ya me conocen, hermano, mi nombre es Ana Martínez. Pues es un gusto y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por mi hermana Rosibela que nos hace esta invitación, hermanos. Gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Que estamos hoy aquí, hermanos. Y bueno, hoy me acompaña mi amada esposa, ¿verdad? Amén, amén. Y bueno, pues les doy las gracias, hermanos, por haberme invitado en esta hora, ¿sí? Les voy a invitar a abrir su Biblia, hermanos, allí en Génesis 1. Vamos a pasar a la palabra del Señor. En Génesis 1:27, vamos a leer Génesis 1:27 y 28, ¿sí? Ah, ¿verdad? Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando lo tengan, hermanos, los invito a ponerse de pie para darle lectura, por favor. Amén. Vamos a leer, yo voy a leer el 27 y ustedes van a leer el 28. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia para darte la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Sabemos que tú estás entre nosotros y hoy te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú reveles tu palabra en nuestra vida, que tú, mi Señor, seas obrando en la vida de cada uno, tú nos transformes a través de tu palabra y que tu palabra sea este envuelto, ese fuego consumidor, ese martillo que quebranta la piedra, Señor, y seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. 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 ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Pues hoy nos toca de hablar de un tema, hermanos, muy común en las familias, ¿sí? Porque yo estaba estudiando, hermanos, y veía yo, a mí me gusta Génesis, mucho Génesis 1:27, hermanos, porque el Reina Valera dice que creó al varón y la hembra, pero en realidad no dice así, hermanos, dice que creó al hombre y a la mujer, ¿sí? El hombre y la mujer, Dios los creó en el principio, ¿para qué? Les dijo, dice la Biblia que los creó para hacer de bendición, ¿verdad? Y les dijo, van a fructificar y multiplicar. Ahí van a ser la primera familia, hermanos, ¿sí? El plan de Dios, hermanos, para la humanidad fue en esa primera familia. Esa primera familia fue bendita ante Dios, hermanos, ¿sí? Sin embargo, obviamente, hermanos, el pecado vino a destruir esa familia, ¿sí? Cuando vemos que el hombre cae, todos sabemos la caída del hombre, ¿no? Sí, todos son cristianos, ¿verdad? Oye, aquí no soy cristiano. No, ¿verdad? Si hay alguien invitado, hermanos, sería bueno, ¿verdad? También que cuando el hombre cae, hermanos, obviamente no solamente rompe la relación con Dios, ahí lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Él va a romper la relación, primeramente con Dios, va a romper la relación consigo mismo, la relación con otros, hermanos, y la relación con su ambiente. ¿Sí? Por eso vemos tanto pecado, hermanos. Para hablar de violencia, hermanos, la Biblia, hermanos, da muchos casos de violencia. En la Biblia vamos a encontrar el primer caso de violencia expresado en la Biblia es el asesinato, hermanos, de Abel, ¿sí? De Caín y Abel, y ahí lo vamos a encontrar en Génesis.
Estos eran unos hermanos y bueno, ustedes ya conocen la historia. Ellos obviamente tenían celos, ¿verdad? Y los papás a lo mejor se habían dado cuenta, pero obviamente el pecado también destruyó a estos hermanos. Entonces, ¿qué es la violencia, hermanos? La violencia es una acción, hermanos, o una omisión mediante el uso de la fuerza o el poder, hermanos, ¿sí? Que se ejerce sobre una persona. Para hablar de violencia intrafamiliar, hermanos, tiene que ver con la violencia que se ejerce dentro del núcleo familiar. Nosotros sabemos, hermanos, que la familia es el núcleo o la célula de la sociedad, hermanos, ¿sí? Por eso ahorita están atacando mucho a la familia. ¿Por qué? Porque quieren destruir la sociedad, hermanos, destruyendo la familia, destruyendo la sociedad. Dios instituyó la familia, hermanos, y ahí lo vemos en Génesis 1:27, ¿sí? Pero ¿con qué fines la instituyó Dios, hermanos? Para hacer de bendición entre los miembros de la familia. Esto se pierde cuando viene el pecado, hermanos, ¿sí? ¿Y qué es la violencia intrafamiliar, hermanos? Es la fuerza o el poder que se ejerce entre los cónyuges, es decir, entre esposo o esposa, entre hijos, entre hermanos que habitan el núcleo familiar, hermanos, ya sea dentro del hogar o fuera del hogar, pero entre sus miembros, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros vivimos en una cultura mexicana. La cultura mexicana, hermanos, por historia o por cultura, ha venido a ser una cultura, sí tiene matriarcado, hermanos, pero también tiene patriarcado, que le llaman patriarcado, que es que el hombre se ejerce el poder sobre los hijos y sobre la esposa, hermanos, ¿sí? Entonces, estadísticamente, hermanos, la violencia intrafamiliar es el tercer delito a nivel nacional, o sea que estamos en graves datos, ¿no? Que es el tercer delito. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las cosas o cómo se tipifica la violencia intrafamiliar, hermanos? Hay violencia física, hermanos, ¿sí? ¿Qué es la violencia física, hermanos? Es cuando causa daños corporales a la víctima, hermanos. Por ejemplo, se daba mucho en las sociedades que el hombre le pegaba a la mujer, hermanos, y todavía, desgraciadamente, entre los hogares cristianos, hermanos, se da todavía la violencia física, hermanos. Entonces, la violencia física, hermanos, puede llegar desde una cachetada, un puño, golpes, patadas. Generalmente esta violencia física se ejerce sobre el cuerpo, hermanos, ¿sí? Entonces, pero también hay violencia emocional, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es la violencia emocional? La que nos lastima y nos causa heridas emocionales. Por ejemplo, cuando el esposo le dice a la esposa: ay, estás bien fea, ay, estás bien gorda, ay, ya no te quiero, estás bien gorda, o cosas así, o la esposa al esposo, hermanos, ¿sí? Entonces, estas situaciones que vienen a dañar nuestra emoción, hermanos, también puede ser por medio de la manipulación, la amenaza, los chantajes. Si te vas me mato, ¿sí? Muchas gentes viven eso hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y también hay la violencia económica, hermanos. ¿Qué es la violencia económica? Cuando hay abuso financiero, generalmente en la sociedad mexicana, el que aporta económicamente, ¿quién es, hermano? El varón, ¿sí? Y como el varón aporta económicamente, viene a ejercer ese tipo de violencia económica. Entonces, el agresor impone restricciones económicas que impiden a la familia de gozar de bienes, hermanos, ¿sí? Por la falta de dinero o negándole incluso a la pareja a trabajar, ¿sí? O sea, tú no trabajas, tú te dedicas a los hijos, por ejemplo. Ese es un tipo de violencia económica. También sobre la negligencia, hermanos, o el abandono, ¿sí? La negligencia de los hijos o el abandono que pueden ejercer. Pero, ¿por qué nosotros necesitamos hablar de violencia, hermanos? La Biblia nos relata muchos ejemplos de violencia como tal, hermanos. Ya les decía de Caín y Abel, ¿sí? Vemos la situación de Tamar con su hermano Amón. Vemos la situación de Abigail, hermanos, incluso, ¿sí? Una mujer que quizás no dice la Biblia expresamente que sufría violencia, pero vivía con un hombre malo, ¿verdad? Dice que era malo ese hombre con quien vivía Abigail, hermanos. Entonces,
Nosotros debemos de saber, hermanos, dónde nace la violencia, hermanos. La violencia no nace en el corazón de Dios, hermanos. La violencia es del diablo, hermanos, ¿sí? Es un arma del diablo para destruir a quién, hermanos. A la familia, a las personas, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos de considerar, vamos a ver 3 aspectos, hermanos, que nosotros debemos de considerar, hermanos, en la cuestión de la violencia, hermanos, ¿sí? Dios instituyó entonces a la familia, hermanos. Dios no, el diseño bíblico de la familia, hermanos, es basado en el amor y en el respeto mutuo, ¿sí? La Biblia dice ahí en Mateo 22:36, los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primero, dice. Y el gran mandamiento, y el segundo es semejante al primero, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y le dice: de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Cuando nosotros, hermanos, tenemos el diseño bíblico de la familia basado en el amor y en el respeto, es porque somos ahora hijos de Dios, hermanos. En nuestras familias no debería de haber este tipo de situaciones, hermanos, de violencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo al mundo del amor y la gracia de nuestro Señor. No debería de existir esto, hermanos. Sin embargo, existe, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos seguir o no queremos guardar lo que nos dice Dios, ¿no? Ahí en Juan 14:23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿sí? Cuando nosotros practicamos la violencia en nuestro hogar, hermanos, aún conociendo a Cristo, hermanos, estamos imitando ¿a quién? Al diablo, hermanos, ¿sí? Al diablo, porque la Biblia dice que él es homicida desde el principio. Entonces, el diseño bíblico para la familia es el amor y el respeto, hermanos. ¿Por qué? Ahí en Efesios 5:25 nos habla de la relación que tiene que tener un marido y una esposa, hermanos, ¿sí? Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo nos amó Jesucristo, hermanos? Sin reservas nos amó. Él se entregó totalmente por nosotros, hermanos. Así, los maridos deben de amar a sus esposos, hermanos. Y también la esposa debe de amar a sus maridos, hermanos. Como Cristo nos amó a nosotros. Esa es la relación que tiene que tener, hermanos, una familia entre cónyuges. Pero también, ahí en Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ¿sí? La aspereza y la dureza, hermanos, contradicen el amor, ¿sí? No estamos reflejando el amor de Cristo cuando nosotros somos ásperos, cuando nosotros somos groseros, cuando nosotros estamos enojados, hermanos, y le hacemos feo a nuestro cónyuge o a nuestros hijos incluso, hermanos. Entre los hijos, hermanos, la Biblia dice que nosotros como hijos, ¿a quién tenemos que obedecer? A los padres, dice. Ahí en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, hermanos, ¿sí? Jesucristo nos enseñó que Él se sujetaba al Padre, hermanos. Él nos dio ejemplo. Entonces la familia, hermanos, debe de tener este diseño bíblico, es de amor y de respeto, hermanos, ¿sí? La Biblia dice en 1 de Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos de estar sujetos ¿a quién? Los hijos a los padres, y los padres dice ahí en la Biblia también, hermanos, en Efesios 6, hermanos, nos dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros, hermanos, podemos provocar a ir a nuestros hijos, sí, hermanos. Cuando usted, hermanos, está enojado y cuando usted agrede a sus hijos con palabras que no debe de decir, usted está provocando la vida de sus hijos, hermanos. No los está edificando. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria, que sea para qué, a fin de dar gracia a los que nos escuchan, hermanos. Entonces, Dios no aprueba la violencia, hermanos. Vamos a encontrar muchos casos de violencia en la Biblia, pero eso no fue el diseño de la familia. La familia se creó para vivir en amor, hermanos, y en respeto, en amor. Imagínense, hermanos, si la sociedad ya está fea de por sí, imagínense que en su casa encuentren destrozos, hermanos, que en su casa no encuentren seguridad. ¿Cómo será eso? Si la vida fuera a estar difícil, hermanos. Si los jóvenes, hermanos, en la calle encuentran de todo, hermanos, y que en su casa no tengan seguridad. ¿Por qué? Porque en la casa los papás están mordiendo, digo yo, ¿verdad? Están mordiendo con perros y gatos, hermanos. No, hermanos, nuestra familia y más nosotros como cristianos debemos de vivir en el amor de ¿quién? El amor de Dios, hermanos. Si nosotros, les acabo de leer, dice: si el que me ama mi palabra guardará. ¿Sí? Cuando nosotros estamos amando a nuestra familia, hermanos, nuestra familia es nuestro prójimo también. La Biblia dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Usted no puede ser candil de la calle y oscuridad en su casa, hermanos. Usted quizá a lo mejor pueda venir aquí a la iglesia y dar una cara: ay, qué bueno soy. Pero en su casa es totalmente diferente, hermanos. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron esa película de Medias Cintas, hermanos. Sí. Pues imagínense, hermanos, que no nos pase así, ¿verdad? Que seamos congruentes, hermanos, en nuestra forma, en lo que predicamos y en lo que vivimos, hermanos. Que no nuestras familias sean familias unidas por el amor de Cristo, hermanos, por el amor de Dios. Fíjense, hermanos, cuando hace poco yo daba una plática sobre el suicidio de los niños, hermanos. Y los niños se suicidan, hermanos, porque no tienen sostenimiento emocional en la infancia. ¿Quién es el encargado de proveer ese sostenimiento emocional en la infancia, hermanos? Los padres, hermanos. ¿Qué pasa cuando papá, cuando mamá, en vez de darle sostenimiento al niño, hermanos, lo abandonan, lo dejan solo, no proveen ni para sus necesidades físicas, hermanos? Nosotros como cristianos, hermanos, vamos a recibir a esas familias. A la iglesia no van a llegar a esas familias porque buscan una respuesta, buscan un sostén, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Debemos restaurarles en ese amor que el Señor Jesús nos ofrece, hermanos. En ese amor que todo lo perdona, ¿verdad? Que todo lo sufre, hermanos. Pero no en cuestión de violencia, hermanos, sino en cuestión de que el Señor Jesús nos ha librado del poder del pecado, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, nosotros podemos tener una familia fuerte en el amor de Cristo, hermanos, en la gracia de nuestro Señor, hermanos. Pero también, hermanos, debemos de saber que este tipo de violencia, hermanos, o cuando sufrimos nosotros violencia, hermanos, estamos obrando conforme a la carne, hermanos, y no conforme a lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, hay esas manifiestas obras de la carne que hay en Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ahí están los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Y decía Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? La violencia, hermanos, se desata por esto, por estas obras de la carne. ¿Sí? El viejo hombre, hermanos, ¿qué desató que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, hermanos? Pues la desobediencia, el pecado, hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, hermanos, es muerte. Si nosotros, hermanos, si nosotros somos agresores de violencia, ¿qué estamos mostrando, hermanos? Estamos mostrando nuestra carnalidad, estamos mostrando nuestra maldad, hermanos, ¿sí? Que no hemos cambiado, aunque seamos o no seamos cristianos, hermanos, y nosotros practicamos esto, hermanos, no hemos cambiado, hermanos. Estamos, ¿qué? En la carne, hermanos. Hoy Dios nos dice, ¿verdad? Que la violencia, hermanos, es una obra de la carne, hermanos. Las griterías, los celos, las malas palabras, todo eso, hermanos, a lo mejor en otro tiempo no lo practicamos, hermanos, porque muchos fuimos rescatados de entornos violentos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos? A que la vida puede ser diferente. ¿En quién? En Cristo, hermanos, ¿sí? De todo esto, ¿quién nos libró, hermanos? Cristo. Las personas hacen esto, hermano, y viven en entornos de violencia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, hermanos, ¿sí? Es triste, hermanos, que nosotros, conociendo a Dios, vivamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos ignorantes, hermanos, ¿sí? Y además, hermanos, estas obras de la carne nos van a traer, ¿qué? Muerte, hermanos, ¿sí? La violencia intrafamiliar es un delito, hermanos. Si nosotros vivimos violencia intrafamiliar, si somos agresores, estamos cometiendo un delito, y si somos víctimas, estamos siendo víctimas de un delito, hermanos. La violencia intrafamiliar está tipificada en el Código Penal Federal como un delito, hermanos, ¿sí? Entonces, la situación, hermanos, que el agresor, si es agresor, porque el agresor es el que anda en la carne, ¿no? Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar, hermanos, muchos de nosotros tenemos todavía estas malas actitudes, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Hay que darnos? No, hermanos, desecharlas, arrepentirnos delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, hermanos. ¿Sí? Yo les decía, la violencia intrafamiliar, hermanos, sí está derivada, hermanos, hacia las mujeres principalmente, ¿sí? Hay hombres que son violentados, sí, hermanos, sí hay, pero las mujeres en un 80% son violentadas por esta cuestión de género, hermanos, que le llaman. ¿Pero por qué son violentados, hermanos? ¿Por el simple hecho o por qué somos violentados? ¿Por el simple hecho de ser mujeres? ¿Por qué creen, hermanos? Muchas veces por provocación también. Sí, nosotros. Es correcto, pero muchas veces caen en provocar. Sí, amor, dice, ¿verdad? Que nosotros provocamos, ¿verdad? Ustedes Eso dice. sí. Fíjense, hermanos, las víctimas de violencia, hermanos, tienen un perfil, ¿verdad? Muchos sí, hay víctimas que provocan a su agresor, sí existen eso, ¿no? Sí existe eso, que la víctima que provoca a su agresor. Pero hay mujeres que son muy sumisas, hermanos, que nunca les enseñaron a alzar la voz. Muchas mujeres, hermanos, piensan que están pagando, que deben de cargar con la cruz de Cristo, hermanos, para que cuando su marido la golpea, hermanos. Eso es una mentira del diablo, ¿no? Jesucristo no nos mandó a aguantar ninguna situación de golpes, menos cuando ponen en peligro nuestra vida, hermanos. Usted debe de tener bien claro, hermanos. Dios no es la voluntad que, si usted, hermanos, es víctima de violencia intrafamiliar, porque muchos viven con esposos inconversos, ¿no? ¿Alguien de sus esposos son inconversos, hermanos? ¿Sí? O esposas inconversas. Entonces, son familias, hermanos, que están, a veces se dividen mucho, ¿sí? Pero Dios, hermanos,
Dios nos da la salida para poder salir victoriosas de esta violencia, pues, hermanos, ¿sí? Entonces, acuérdense, hermanos, que la violencia es una obra ¿de quién? De la carne, hermanos. Y si usted es un agresor de violencia, ¿quién está obedeciendo? Al diablo, hermanos. Así no tiene otra palabra. Usted está siendo hijo del diablo, hermanos. O hermana, si usted ejerce violencia sobre sus hijos o sobre las personas de su casa, usted está imitando al diablo, hermanos. Pero nosotros, hermanos, ya no estamos bajo el poder del diablo, ahora estamos bajo el poder ¿de quién? Del Señor, hermanos. Cristo nos ha perdonado y ahora vivimos por la gracia ¿de quién? De nuestro Dios, hermanos. Ya tenemos que ser diferentes. La Biblia nos habla de una metanoia, hermanos, ¿sí? ¿Qué es la metanoia, hermanos? Es un cambio, hermanos, una conducta, es un cambio de conducta ética y moral, hermanos. No nada más es decir, yo ya soy cristiano, ya no voy a hacer esto. No, hermano. Usted tiene que tener un cambio de conducta ético y moral, hermano. Es decir, si usted antes era un agresor o un agresor, ahora ¿qué tiene que hacer? Ya no serlo, hermano. Ya no serlo, cambiar su mentalidad, hermanos. La Biblia dice, renovaos en vuestro entendimiento. ¿A quién? En Cristo, hermanos. Hoy nosotros tenemos, hermanos, la situación de esta situación de la violencia, hermanos. Le digo que en México es muy común y si usted le platica a sus amigas o a sus vecinas, hermanos, van a sufrir generalmente violencia, ¿sí? Por el carácter de las personas. ¿Qué es lo que genera la violencia, hermanos? Las adicciones en la familia, ¿sí? Por ejemplo, un papá borracho, un papá alcohólico, una mamá alcohólica, una situación también de a lo mejor la falta de oportunidades, la falta de dinero, hermanos. Todo esto va a venir a crear conflictos en la familia. Entonces, nosotros, hermanos, hoy podemos ser rescatados, hermanos, de esta situación. ¿Cómo una persona que es agresora puede venir y ser rescatada por la iglesia, hermanos, de esa violencia en la que vive? Nosotros somos restauradores, hermanos. La Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dice, porque me ungió y me ha enviado ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad, dice, al cautivo, a los presos, aperturas de la cárcel, hermano. Nosotros como iglesia somos restauradores de este tipo de familias. Y estas familias van a venir a nosotros, hermanos. ¿Y usted qué le va a decir? Así como le decía el de Cobra Kai, no, sin piedad, regrésale otro. No, hermanos. ¿Sí? No te dejes, ¿verdad? No, hermanos. Sí debemos de saber, hermanos, que un creyente que viene, hermanos, a los pies de Cristo, reconociendo que es un agresor de violencia, hermanos, primero tiene que reconocer, hermanos, que su conducta es un pecado, hermanos. Si nosotros, la violencia, hermanos, puede ser muy común y puede ser como que pase desapercibida, pero la violencia no es común, hermanos. Ni Dios quiere que vivamos en entornos de violencia. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Reconocer, hermanos, que eso que ejerce es un pecado delante de Dios, hermanos. Todo el tipo de violencia, ya sea física, hay violencia sexual también, hermanos, dentro del matrimonio, ¿sí? Hay violencia sexual que cae también en el abuso sexual, hermanos, en el abuso físico, en el abuso infantil. Entonces, toda esta situación, hermanos, estas personas, hermanos, no tienen perdón. Si tienen perdón, hermanos, si ellos se arrepienten. Si tienen perdón, hermanos, aunque ustedes digan que no, ¿verdad? No, que no tienen perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra propia humanidad, hermanos, da coraje, sí da coraje, hermanos. Cuando ven a un niño que es golpeado, cuando ven a un niño que es violado por el papá, hermanos, es triste, sí, hermanos. Pero esta persona puede ser restaurada en Cristo, claro que sí, hermanos. Y nosotros tenemos que mostrarle el amor de Dios, hermanos. ¿Y cómo le vamos a mostrar el amor de Dios?
Pues presentándole a Cristo, hermanos. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, siendo cristianos, hacemos eso, pues arrepiéntase, hermano. ¿Sí? Arrepiéntase, no vaya a ser como le decía ahí en Apocalipsis a esa iglesia, no, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, usted se conoce. Reconozcamos, hermanos, si estamos en esta situación de pecado y arrepintámonos de corazón, hermanos, cambiemos nuestra conducta delante del Señor, hermanos, porque Dios no se va a quedar callado, hermanos. Dios hace justicia, hermanos. A lo mejor la justicia, existe la ley de víctimas, hermanos, para la violencia doméstica y para las mujeres, pero generalmente, hermanos, aunque hay muchas instituciones, hermanos, ustedes saben que la justicia en México no es justa, hermanos, ¿sí? Pero Dios sí es justo, hermanos. Y Dios no se va a quedar callado, hermanos. Algún día Dios va a hacer justicia, hermanos, y Él va a ver lo que hicimos cada uno con nuestros hijos, con nuestras parejas, hermanos, con nuestros padres, hermanos, incluso. Los ancianos son víctimas de violencia también, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dependen más de la gente, ya no pueden valerse por sí mismos, tienden a hacer una carga para los hijos, hermanos. ¿Y qué hacen los hijos? Los abandonan, les pegan, los maltratan, hermanos. Entonces sufren este tipo de violencia también los ancianos, o sea, cuando los padres son ancianos, hermanos. Pero hoy, hermanos, Dios nos llama a reconocer, hermanos, que esto es un pecado. En Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, toda la malicia que hay en nosotros la debemos de desechar, hermanos, porque hoy conocemos a quién, a Cristo, hermanos, ¿sí? Y también, hermanos, cuando nosotros reconocemos el pecado, no nada más tenemos que reconocer el pecado, debemos de arrepentirnos, hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar de dirección, cambiar de rumbo, hermanos. ¿Sí? Ya no voy a seguir en la misma dirección de violencia, ahora voy a cambiar mi actuar, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora me he arrepentido, hermanos. ¿Sí? Como ¿qué le dijo Jesús a la mujer que encontró en adulterio? Ya nos pegaron. Sí, vete, pero ya no peques más, ¿verdad? O sea, ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, ustedes, hermanos, debemos de arrepentirnos y ya no volverlo a hacer, hermanos. ¿Sí? También, hermanos, nosotros debemos de no solamente pedirle perdón a Dios y ya no hacerlo, sino también pedir perdón, hermanos, a las personas que ofendemos, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿sí? A sus nueras, las suegras contra las nueras, ¿no? O las nueras contra las suegras, las cuñadas, ¿sí? Todo eso es un tipo de violencia, hermanos, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, reconozcamos, nos arrepintamos, no lo volvamos a hacer, pidamos perdón y también, hermanos, busquemos crecer y renovar nuestra mente con la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Nosotros en la iglesia siempre tenemos el problema, hermanos, que nos hermanos en la Biblia. Aquí sí, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios transforma las vidas, hermanos. Nosotros, cuando viene una persona, nosotros nuestras palabras no lo van a transformar, hermanos. ¿Quién lo va a transformar? Dios a través de su palabra, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Leer la palabra si tenemos esos malos hábitos, si somos gritones, amargados, hermanos. Entonces, métase en la palabra de Dios, hermanos. Dios va a transformar su mente en la palabra del Señor, hermanos. Y también, hermanos, debemos de depender del poder de Dios para vencer toda tentación, hermanos, ¿sí? La situación, hermanos, generalmente cuando estalla la violencia, hermanos, es cuando viene el enojo, ¿sí? El enojo trae la violencia, hermanos, trae las ideas que le llaman ideas calientes y explotan y vienen las consecuencias negativas de la conducta, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Negarnos a nosotros mismos,
modularnos, hermanos. La Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, hermanos. ¿Sí? O sea, usted no está ahí nada más como los animales actúan por instinto, hermanos, nosotros no. Nosotros sí tenemos conciencia. Entonces nosotros tenemos la conciencia para decir no, no lo voy a hacer, no voy a caer en provocaciones. No voy a pecar contra Dios, no voy a hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios le va a pedir cuentas a usted, hermanos, de sus hijos. Un día Dios le va a decir qué hiciste con los hijos que te di. ¿Y qué le va a contestar a usted, hermano? ¿Dónde están sus hijos, hermanos? No, hermanos, ¿sí? No dejemos de orar también por nuestros hijos, ¿no? Pero Dios, hermanos, nos dice, entonces, todo aquel que viene arrepentido a Dios, hermanos, Dios nos restaura, ¿sí? Aún para el agresor de la violencia, hermanos. Con fe, arrepentimiento, hermanos, la renovación mental que debemos tener, hermanos, la dependencia de Dios y el apoyo de los creyentes en amor, hermanos. Un cristiano puede vencer el terrible ciclo de violencia familiar por la gracia y el poder transformador de Jesucristo, ¿no? Por la gracia y el poder que Jesucristo transforma. No por nosotros, hermanos, sino por la gracia del Señor. Pero también, hermanos, vamos a ver que los creyentes debemos reflejar el carácter manso y humilde de Cristo. ¿Sí? Para que una familia, hermanos, pueda funcionar, hermanos, debe de haber acuerdos, hermanos. Debe de haber también sumisión entre los miembros de la familia, respeto, amor, hermanos. La Biblia dice ahí en Mateo 11:29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de mansedumbre, ¿sí? La Biblia no dice qué pasa con la familia de Jesús, hermanos. Jesús, probablemente su papá murió, José, murió cuando él era pues joven o pequeño, hermanos, porque ya no se da cuenta de él, ¿sí? No sabemos qué pasó con él. Jesús, acuérdense que era el mayor, hermanos. Él tenía la responsabilidad de su familia. Y hasta el último momento de su vida, hermanos, él se acordó de su madre. Cuando estaba en la cruz, ¿qué le dijo a Juan? Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, ¿no? Y desde ese momento el apóstol lo recibió en su casa. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a su familia, hermanos. Jesús amaba a su familia, él vivió en una familia, hermanos. Nosotros los creyentes, hermanos, debemos de reflejar ese carácter manso y humilde de quién, hermanos, de Cristo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, somos víctimas de la violencia, hermanos, porque muchas mujeres, hermanos, son víctimas de violencia y sufren ahí en la oscuridad, hermanos. Nadie sabe por qué, por vergüenza o por qué dirán, hermanos, ¿sí? Porque son muchos factores, hermanos, que intervienen para que una mujer salga de la violencia. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Jesús, hermanos, dice, Dios es nuestro amparo, ¿verdad? Es nuestra fortaleza, hermanos. Cuando nosotros somos víctimas de violencia, Dios lo permite, sí lo permite, hermanos. No que lo apruebe, hermanos. De ninguna manera Dios aprueba cuando nosotros estamos sufriendo violencia. Ni es culpa de Dios, hermanos, en que nosotros seamos violentados. Mucha gente le tiene coraje a Dios, hermanos, porque dice, ay, es que Dios no hizo nada para defenderme, ¿sí? Pero Dios no es el culpable, hermanos, de la violencia. Las malas decisiones de las personas, hermanos, el pecado de las personas, el pecado de otros que nos afecta a nosotros, hermanos, que nos lleva a ser víctimas de violencia. Los jóvenes, hermanos, generalmente, las señoritas, los padres, todas estas situaciones, hermanos, no es que sea culpa de la víctima, pues, sino que el pecado de otros nos va a afectar, hermanos. El pecado de nuestros padres, por ejemplo, hermanos, si yo tengo un padre alcohólico, ¿me va a afectar su alcohólico? Claro que sí, hermano. Si usted tiene un esposo que es alcohólico, un hijo que es alcohólico, drogadicto, hermano, ¿le va a afectar? Sí, hermanos. ¿Por qué?
No porque usted sea alcohólico o drogadicto, hermano, sino porque usted ama a su hijo, a su esposo. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, debemos de saber que Jesús nos muestra el camino para una restauración, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros somos víctimas de violencia, hermanos, lo primero que debemos de buscar es seguridad y protección, hermanos, ¿sí? Muchas víctimas de violencia han muerto a manos de sus agresores, hermanos. Ustedes pueden ver las noticias, hermanos, como dicen, que la descuartizaron en el departamento, que la abandonaron, que el novio, que el esposo la mató, ¿sí? O que también la mujer, ¿verdad? También que la mujer al esposo, ¿sí? Todo esto, hermanos, por eso nosotros, hermanos, debemos de buscar protección y ayuda, hermanos. No es normal, hermanos, que tu esposo la golpee, hermanos. Eso no es normal, hermanos. No es normal, hermanos, que su esposo la sobaje, hermano, que la trate dentro de la relación marital, hermanos. Hay hombres tan perversos, hermanos, que muchas veces quieren sobajar a su esposa como una prostituta, hermanos. Eso es violencia sexual, hermanos. Y la Biblia no lo admite, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice sea honroso el matrimonio, hermanos. Entonces el matrimonio es honroso, hermanos. No es normal que usted, hermanos, aun cuando usted ya grande, sus hijos le peguen, hermanos. O le digan, vete por allá, no te queremos, o que la abandonen. O que sus mismos hijos a usted, hermanos, la maten o se le rebelen, hermanos. Eso pasa mucho en la adolescencia, hermanos, con los hijos. Eso no es normal, hermanos. ¿Qué tiene que buscar, hermanos? Tiene que buscar seguridad y protección, hermanos. Primero en Dios, sí, hermanos, sí, primero en Dios, pero también tenemos instituciones. Instituciones que, ¿cuáles son aquí en qué delegaciones está Iztacalco? ¿Cuauhtémoc? Pues está la policía rosa, ¿no? Que le llaman, creo que las mujeres, ¿no? Lunas. Ajá. Son las lunas del MP. Sí, entonces está la violencia, está para erradicar la violencia, hermanos. Nosotros debemos de buscar primero la seguridad y la protección en Dios y luego buscar ayuda también, hermanos, en las instituciones correspondientes, hermanos. No se quede callado. Así como decía el Jorge Garralda, no se deje guardar. No, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces peligra nuestra vida, hermanos, ¿sí? Si peligra su vida, hermanos, no lo vea como algo normal, hermanos. Usted tiene que buscar ayuda, hermano. ¿Ayuda con quién? Obviamente primero con Dios, a sus líderes espirituales, hermanos, pero también buscar ayuda, hermanos, con las instituciones correspondientes, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la violencia no es normal. Ni Dios lo manda que usted aguante, hermanos, golpes. Eso no es Dios, hermano. Para usted para Dios es preciosa, hermano. Somos preciosos. Somos como la niña de sus ojos, dice la Biblia, hermano. Entonces, Dios nos llama a perdonar el ofensor, sí, hermanos, pero también establecer límites saludables, hermanos. Límites conforme a la palabra del Señor, hermanos. Él nos llama a recibir sanidad interior a través de la oración y de la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Una víctima de violencia, hermanos, puede tener consecuencias desastrosas, hermanos, ¿sí? Hay mujeres, hermanos, que no se salen de su casa, ¿saben por qué, hermanos? Porque no tienen a dónde ir, hermanos. Porque no tienen apoyo de nadie. Por eso aguantan al marido borracho, por eso aguantan las vejaciones, hermanos. Hay otras que aguantan por el dinero, hermanos, en el caso de las mujeres millonarias, ¿no? Que sus maridos hacen lo que sea con ellas, pero ella se queda por la comodidad que tienen, hermanos. Hay muchas cosas, pero Dios no nos manda a soportar eso, hermanos. En Cristo podemos tener primero una restauración, hermanos. Tenemos que nosotros saber, hermanos, hasta dónde podemos aguantar, hermanos. ¿Son normales las discusiones? Sí, hermanos, porque somos humanos.
pero la violencia no es normal, hermanos. Que le avienten el traste, hermanos, cuando se enojan, o que le avienten la comida, o que le avienten la plancha, hermano, no sé, la chancla voladora, ¿no? Decían a los hijos, hermanos, sí, con la chancla voladora. La disciplina de los hijos, hermanos, usted tiene que tener sabiduría para disciplinar a sus hijos, hermanos, sin ejercer un tipo de violencia sobre ellos, hermanos. Tiene que tener la sabiduría de quién, hermanos, de Dios. Solamente nos va a ayudar, hermanos. No hay una receta que digan así te tienes que comportar, no, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para hacer la voluntad de quién? De Dios, hermanos. ¿Sí? Hoy yo les invito, hermanos, a que todas estas víctimas de violencia, hermanos, busquemos ayuda primero en Jesucristo, hermanos, con su pastor, con las autoridades, hermanos. ¿Sí? La violencia, hermanos, tiene muchas formas, hermanos. Y ahorita estamos hablando de la violencia en la familia, no de otro tipo de violencia, hermanos, solamente en la familia, ¿sí? Pero en la familia, hermanos, es donde se da la mayor parte de la violencia, hermanos. Que su hija o su hijo sea seguro, hermanos, en entorno familiar. No que digan, ay, yo no quiero llegar a mi casa. Hace poco les digo que leía yo algo sobre el suicidio y decían que este niño, hermanos, a los 11 años reprobó un examen, hermanos. Un niño de 11 años. Reprobó un examen y iba a su casa y iba temblando, porque en su casa no iban a regañar, hermanos. Y en vez de llegar a su casa con sus padres a decirles, pues reprobé, ¿no? Ya que no iba a recibir dulces, obviamente, ¿verdad? Pero el niño dijo, mejor me mato. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque los padres no le dan sostenimiento emocional a sus hijos, hermanos. En nuestras familias, hermanos, debe de reinar el amor, la gracia y el perdón de Jesucristo, hermanos. Que eso distinga a nuestras familias, hermanos. Que eso que nos distinga a nosotros como cristianos, hermanos. Que seamos familias que glorifiquen ¿a quién? A Dios. Que glorifiquen a Jesús en medio de nuestras relaciones familiares. ¿A poco no les gustaría decir, ay, ¿tú cómo le haces con tus hijos? Ay, ¿tú cómo te llevas con eso para llevarte también con tu esposo? Porque la gente ve, hermano. La gente ve. ¿Podemos tener una familia feliz, hermanos? Sí la podemos tener, hermanos, porque si no la pudiéramos tener, Dios no la hubiera hecho. Sí la podemos tener, hermanos. Y eso depende de quién? De cada uno de nosotros, hermanos. De cuánto nos sometamos a quién? A Jesucristo, hermanos. Hoy Dios nos ofrece, hermanos, esa familia, hermanos, que nosotros a lo mejor, no sé si han escuchado esa canción de ese padre que siempre soñé, hermanos. De Abel Sábalo. ¿Sí lo han escuchado? Es el padre que siempre soñé. ¿Sí? Muchos de nosotros no tuvimos un padre amoroso, hermanos, ¿sí? Muchos de nosotros no tuvimos una mamá amorosa, un esposo amoroso. Pero en Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos, hermanos. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. También dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, a lo mejor sí, pero yo nunca me voy a olvidar de ti. Dice, en mis manos tú estás. Nosotros estamos en las manos del Señor, hermano, no importa cuál sea nuestra situación. Cuando nosotros somos víctimas de violencia, no sea que nos vaya a pasar como aquel Nabal, hermanos. ¿Qué le pasó a Nabal? ¿Qué le pasó? Se murió, hermanos. ¿Sí? Hace algunos años, hermanos, yo atendía a una persona que había muerto su esposo. Yo la conocía, hermanos, y para mí su esposo había sido un buen esposo, hermanos. Cuando ella llegó, me dijo, no, dice, él no fue un buen esposo, él me violentaba, él me hacía esto, me hacía el otro y me hacía el otro. Y pues murió el hombre, la mujer se sintió hasta como aliviada.
Es una realidad. Es una realidad, hermanos. Y eran cristianos, hermanos, no creo que eran del mundo, hermanos, eran cristianos. Entonces, que nuestra familia nos hace eso, hermanos, que nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesús sea una iglesia santa, una iglesia limpia, hermanos. Una iglesia, hermanos, que pueda proveer, hermanos, de los recursos emocionales, no solamente espirituales, sino emocionales, para restaurar a todas estas personas que sufren, hermanos. Porque estas personas van a llegar a la iglesia del Señor Jesús, hermanos. Estas personas vienen en busca de ayuda. Y que ustedes digan, no, pues yo estoy igual que tú. Pues no, hermanos, no, de ninguna manera, hermanos. Debemos de ser diferentes, hermanos. Yo les invito, hermanos, a que puedan dejarse, hermanos, gobernar por el Señor Jesús, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos sometemos a Jesús, hermanos, es fácil llevar la vida, hermanos. Si nosotros no nos sometemos a Jesús, hermanos, vamos a hacer lo que nosotros queramos, hermanos. Y vamos a terminar, pero muy mal. Pero si nosotros nos sometemos a Jesús, hermanos, Él va a transformar nuestra vida, hermanos. Él va a transformar nuestras familias, hermanos. Él va a transformar nuestros hijos. Usted no es responsable de sus hijos, obviamente, que ellos tomen caminos malos, hermanos. Sí, usted llega al momento en que ellos toman sus caminos, sí, hermano. Pero al menos cuando están chiquitos, ellos van a algún día regresar, hermano. Dios los va a regresar por la gracia del Señor, ¿verdad? Pero nosotros hoy tenemos que perseverar, hermanos, como una iglesia santa, hermanos, de relaciones sanas, hermanos, en nuestra familia. No podemos venir a dar una cara en la iglesia, hermana, y en la casa ser otras personas. Dios nos conoce. Dios nos conoce. No sea que nos vaya a pesar Dios como lo pesó a Belsasar cuando escribió la escritura en la pared, hermanos. Y le dijo, ¿fuiste pesado qué? En balanza y fuiste hallado falso. No, hermanos, que no nos vaya a pasar eso. Dios nos libre, hermanos. Vengamos a Dios, hermanos, en arrepentimiento y digamos al Señor, enséñame a modular mi carácter, Señor. Enséñame a modular las emociones que tú me has dado, hermanos. El enojo principalmente, hermanos. Enséñame a guardar mi boca, a guardar mis manos. Líbrame de pecar contra ti. A los hijos, ayúdame a obedecer a mis papás. Ayúdame a obedecer a mi mamá, a mi papá. Ayúdame a darle amor a mi abuelita, ¿sí? Ayúdame a amar a mi padre que es malo, pues, etcétera, hermano. Podemos decir infinidad de cosas. Pero Dios, hermanos, no quiere transformar nuestra vida, hermanos. Todas estas situaciones de violencia, hermanos, pueden dejar consecuencias devastadoras en la familia, hermanos, pueden dejar personas con baja autoestima, personas temerosas, hermanos, personas que no saben cómo defenderse, hermanos, personas que toleran todo, hermanos, que se dejan, pues, hermanos, así como si Dios los hubiera abandonado. No, hermanos, usted no está abandonado por Dios ni abandonada por Dios, usted es amada por Dios, usted es amado por Dios, hermanos. Y hoy debemos de buscar, hermanos, ese cambio de nuestra vida para llevar familias saludables y fuertes, hermanos. Si nosotros, hermanos, tenemos esa base del amor del Señor, hermanos, como base de nuestra familia, hermanos, el amor, el respeto, hermanos, si nosotros sabemos llevar un carácter humilde como el de Cristo, hermanos, podremos llevar familias, hermanos, victoriosas ¿en quién? En Cristo, hermanos. En Cristo, hermanos. Entonces, yo les invito, hermanos, a que cada día, hermanos, usted se someta a Cristo. La Biblia dice resistir al diablo, ¿qué? Y él huirá de nosotros, hermanos. ¿Sí? No le dé lugar al diablo, también dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué? Ni deis lugar al diablo, hermanos. Entonces, hoy tenemos una vida, podemos tener una vida libre de violencia en Cristo, sí, hermanos. Si nosotros vivimos en violencia, somos víctimas de violencia, hermanos, vengamos a Cristo, hermanos. Él nos puede restaurar, hermanos. Él nos puede restaurar
porque Él es nuestro Dios, Señor. La Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Señor. ¿Sí? Quizá, les decía yo, quizá nadie pueda hacer justicia, pero Dios sí va a hacer justicia, hermano. Dios sí es justo, hermano, y Él va a hacer justicia algún día, hermano. Entonces, yo les invito, hermanos, a que si usted ha sido víctima de violencia, hermanos, venga a Cristo. Él es poderoso para sanar, hermanos. Si usted está ejerciendo la violencia, hermanos, arrepiéntase y venga a Cristo, hermanos. Él también puede cambiar su vida, hermanos. ¿Sí? Y bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que Él transforme nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Que Él transforme nuestra vida, hermanos, porque Él es poderoso para hacerlo, hermanos. Amén. Él tiene el poder para hacerlo, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tú tienes una respuesta para nuestra vida, Señor. Tú has visto, Padre Santo, cómo, Señor, muchos de nosotros hemos sido violentados, Señor, cómo hemos sido, Señor, sobajados, Padre, por nuestras propias familias, por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor. Tú eres poderoso, mi Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de nuestra familia. Mucha de nuestra familia ha actuado de esa manera porque no te conoce, Señor. Mucha de nuestra familia nos ha hecho daño, Señor, porque no conoce tu amor, no conoce tu poder restaurador, no conoce tu misericordia, Señor. Pero nosotros te conocemos hoy, Señor, y te pedimos, Padre, que tú, mi Señor, seas obrando en la vida de todas mis hermanas, Señor, que de algún modo han sido víctimas de violencia, Señor, han sido víctimas de violencia por parte de sus hijos, de sus esposos, Señor, de sus familiares. Padre Santo, ven, Señor, a restaurar a cada mujer, a cada varón, a cada niño, Señor, a cada joven, Padre. Ven, Señor, abrázalo con tu presencia, Señor. Abrázalo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas obrando, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Que tú seas obrando en la vida, poderoso Dios, de mis hermanas, Señor, de los niños, Señor, que hoy sufren violencia, Señor. Hoy te pido, Padre, con mis hermanos, Señor, por todos aquellos que han sido los agresores, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre, hombres y mujeres que te teman. Ayúdanos a reflejar tu amor, tu poder, Señor. Ayúdanos a reflejar tu misericordia, Señor, y amar a nuestra familia, Señor. Cambia nuestros malos hábitos, Señor, nuestras malas palabras. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a ser, Padre, esos siervos tuyos, Señor, esos siervos que tú puedas decir, Señor, en ti tengo complacencia, Señor, que tú puedas ver en nosotros, Señor, familia santa, Señor, familia restaurada, Señor, familias, Padre, restauradas por tu poder, Señor, porque tú eres poderoso, mi Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, bendice, capacita a tu iglesia, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, ese vehículo, Señor, que traiga las almas a ti, aquellas que están sufriendo, aquellos niños, Padre, que están sufriendo abandono, que están sufriendo maltrato, Señor. Ven, Señor, restáurale, Señor. Ven, Señor, trae a tu iglesia esa gente, Padre, que sufre, Padre, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor, a nuestras amigas que están sufriendo violencia, Padre. Rescátalas, por favor, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor, sobre la vida de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, de bendición a toda esa gente que sufre, Señor. Ayúdanos a ser bendición, poderoso Dios, que podamos ser, Señor, esas personas que restauren, Señor, estas personas que están sufriendo, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendice a cada hermanita que está aquí, a cada niño, a cada joven, Señor. Dale de tu gracia, dale de tu amor, dale de tu poder, Señor. Dale de tu misericordia, Señor. Dale de tu amor. Muéstrales tu amor. Abrázalos con tu presencia.
Señor, que ellos vivan en violencia, sácalos de ese círculo de violencia, muéstrales tu amor y tu misericordia, toma la iglesia, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, hoy te doy gracias, Señor, por el tomar la iglesia, Señor, permite que tu iglesia sea santa, que tu iglesia sea sin mancha, Padre, que tu iglesia pueda ser testimonio vivo de tu poder que transforma, de tu poder que restaura la vida del ser humano, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por todos, Señor, los que estamos aquí, Señor. Permítenos ser familias saludables, permítenos ser familias fuertes en ti, Señor, que muestren tu gracia y tu amor al mundo, Señor, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras relaciones, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amén. Pues Dios los bendiga, hermanitos. Estamos para servirles y que a la hermana sabe, ¿verdad?